Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una psicocápsula más con el psicoestratega tridimensional deportivo Heriberto Carvajal. Heriberto. Hola, ¿qué tal, Gris? Un gusto estar aquí contigo y con todas las personas que nos ven a través del YouTube. Muchas gracias, Heriberto. Pues aquí muy entusiasmada por seguir con nuestra serie de la frustración del vendedor y con este tema de la autoestima dañada que nos has pues dado muchísima información de gran valía. Y en esta tercera parte vamos a hablar sobre algo súper importante que creo que es un tema que a varios nos puede pues aportar mucho todo lo que nos vayas a decir el día de hoy y sobre todo, pues, identificarnos tal vez, ¿no? En algún momento de nuestras vidas, creo que hemos pasado por ello. Y es sobre los límites. ¿Nos puedes hablar qué significan los límites, por favor? Claro que sí, Gris. Bueno, muchas gracias. Bueno, cuando hablamos en el tema de los límites, es efectivamente, pues, de una programación. Los límites, así como lo escuchas tú y todas las personas que nos ven a través del YouTube, es programación. Entonces, yo te voy a dar el ejemplo de un caballo. ¿Sabes por qué el caballo trae un freno y por el otro lado trae un instrumento que hace que el caballo avance? Entonces, uno es un instrumento para que avance, pero también trae un freno. Entonces, desde que nosotros somos pequeños, tenemos también programaciones de frenos, de límites. Sin embargo, a veces no desarrollamos esas habilidades de los límites, porque nuestros seres de autoridad no nos los incrustaron en nosotros. Entonces, por ejemplo, eh, vamos con la cuestión de la educación, de la formación. Antes, en la época de los 50, 60, 70, ¿no? Y todavía un cachito de los 80, bueno, tú a todas las personas mayores les tenías que hablar de usted. Esa era la formación. E inclusive cualquier adulto te podía llamar la atención sin que tú fueras su familiar. Si un adulto escuchaba que tú a una persona le hablabas de tú, tutearlo o tutearla, ellos o ellas mismas te lo hacían saber. Sin embargo, después llegó el modernismo, llegaron otras culturas, llegaron otras costumbres de otros países, nos empezamos a abrir y entonces se fue perdiendo esta formación. Entonces empezamos a hablar de manera, pues, de un igual a igual. Y después, pues, conforme ha evolucionado, ha cambiado los tiempos, las maneras, bueno, pues ahora casi los adultos tenemos que hablarles de usted a los jóvenes. Y los jóvenes, pues básicamente tutean, ¿no? Y tratan como chamacos o como jovencitos a los adultos. Ahora los que no saben son los adultos. Ahora los expertos son los niños. ¿Por qué es esto? Porque inclusive la tecnología pues se ha puesto a favor de los jóvenes, ¿no? Los famosos millennials. Porque la información lo tienen a un solo clic. Y hoy por hoy un adulto pues básicamente queda fuera de combate. ¿Por qué? Porque pues todo su expertise que ha tenido por años, pues ahora se ve en tela de juicio a un solo clic. Entonces, por una parte está bien, pero por la otra es que esos límites se han mermado. Entonces, los límites tienen que ver desde la formación, desde casa. Entonces, cuando no hay límites en casa, muy difícilmente va a haber límites afuera. Pero lo que no se dan cuenta los padres al no ponerle límites a los niños
es que los van a perjudicar en su vida adulta. Porque entonces cuando son adultos estas personas, aparte de que ellos no se saben poner límites con ellos mismos, no saben ponerle límites a las personas. Así de simple. Entonces pareciera como muy sencillo dejar rienda suelta, ¿no? A la juventud, a los niños, ¿no? Desde la formación, pero el reto que ahora se está viviendo es que en su vida adulta pues están sufriendo muchas consecuencias. Entonces ahora resulta que existe el bullying adulto, ya deja del bullying infantil, ahora resulta que también ya se generó y ya existe el bullying adulto. ¿Y por qué? Pues porque no hay límites, porque este adulto sigue comportándose como un niño, no tiene límites con él, pero tampoco sabe poner límites con las demás personas. ¿En qué aspecto, mi queridísima Gris? Y para todas las personas que me están viendo por el YouTube, en todos. Por ejemplo, en lo laboral. Entonces, una cosa es que te den una retroalimentación y otra cosa es de que básicamente tú permitas que pues te estén manipulando qué es lo que deberías y qué no deberías de hacer, ¿no? Y es una cuestión incluso de aceptación social. Si tú, por ejemplo, tú observas y analizas a los grupos de trabajo, te vas a dar cuenta que pues básicamente tienen que hacer todos lo que la mayoría dice. Entonces, la mayoría no les gusta su trabajo, odian a su jefe y obviamente dejan de hacer lo que tenían que hacer a la primera oportunidad que tienen. Pero no obstante es eso, sino que estas personas influyen a los demás. Pero si no hacen los demás lo mismo, entonces, bueno, ahora estas personas que no saben poner esos límites, porque pues básicamente ¿cómo le hago? ¿Cómo se come eso? Pues entonces terminan echándose de enemigos a las personas. Entonces, como para llevar la fiesta en paz, pues estas personas pues también se dejan influenciar. Entonces, yo creo que en una palabra, yo te podría compartir que esto de no poner límites o de no saber poner límites es simplemente que son personas que les faltó madurar en su infancia, que les faltó eh, desarrollar habilidades, ¿ok? Para tanto con las personas con las que se relacionan como para con ellos mismos. Entonces, a consecuencia ahora que son adultos, sufren y sufren mucho. ¿Por qué? Porque pues hay muchas personas que abusan de ellos o de ellas en muchos aspectos, en el trabajo, en lo personal, en lo económico, en lo social, en lo moral, ¿no? Y no nada más en sus personas, sino que también desafortunadamente les pasa con todo su entorno. Así es, mi queridísima Gris. Ok, Heriberto, muchísimas gracias. Y por ejemplo, ¿cuál sería tu recomendación para que si tú no sabes poner límites, cómo empezar? ¿Qué ejercicio o qué Heribertip en específico nos recomendarías para empezar a poner límites por una parte? Y por otra parte, si tú, cómo hacerlo también hacia ti y hacia los demás? O sea, ¿cómo ubicas a las personas que no saben poner límites y que obviamente pues también tal vez hasta te pueden afectar dentro de tu espacio laboral, ¿no? Digamos, en tu equipo de trabajo, etcétera. ¿Cómo aportas en ese tema? O sea, ¿cómo puedes ayudar a alguien que obviamente tiene que ver contigo? Te comento como ahora en un equipo, ¿cómo aportas, perdón, para que esa persona también sepa poner límites hasta contigo mismo, ¿no? Claro, muchas gracias. Bueno, primero necesita la persona mucho amor propio.
Para eso necesita sanar su autoestima. Entonces necesitas mucho amor propio y necesita la persona respetarse, valorarse. Entonces, una persona para que se ponga límites, primero necesita respetarse y valorarse. Después, ponerse límites, él mismo o ella misma. ¿Qué es poner límites? Por ejemplo, pues poner un límite a qué horas vas a trabajar, a qué horas vas a hacer ejercicio, a qué horas vas a comer, a qué horas vas a dormir, a qué horas vas a festejar, a qué hora, o sea, y cumplirlo. Pero primero lo tienes que cumplir tú. O sea, básicamente el reto no está afuera, el reto es interno. Una persona cuando se ve sometida o se ve mermada en los límites, pues básicamente es porque él o ella lo ha permitido. Y lo ha permitido porque obviamente no tiene control de su vida. Entonces, para tener control de la vida, primero necesitamos una autoestima sanada, necesitamos responsabilidad, hacernos responsable y necesitamos ponernos reglas nosotros y seguirlas, ponernos límites, ¿no? Límites de, por ejemplo, si vas a festejar, solamente tomarte una copa. Esos son límites. Y respetar lo que tú dijiste, respetar. Obviamente, cuando ya eres adulto, pues sí, les va a costar 3, 4 veces más trabajo que si tú te hubieran adiestrado desde que eras chavito. ¿Ok? Entonces, pero sí se puede nada más tener en cuenta eso, ¿no? Y así en todos los aspectos tener límites. Repito, como los caballos. ¿Por qué el caballo trae el freno? Pues porque imagínate que tú vas galopando y de repente hay un barranco y el caballo se quiere seguir de filo, pues tú le tienes que poner el límite hasta ahí. Pero también si el caballo no quiere avanzar, pues también le tienes que dar para adelante. Entonces, básicamente es nosotros como nos debemos de estar conduciendo. Una cosa es que estemos estáticos sin hacer nada, pero otra cosa es que a lo mejor no tengamos límites, ¿no? Por ejemplo, hay personas que no miden el límite de tomar. Van y toman y no tienen un límite, no ponen una barrera, no tienen límites de, por ejemplo, de las amistades. ¿Por qué? Porque tienen miedo a, pues, que sean rechazados. O sea, no tienen esa autoestima sana de tal manera que si la persona le digo no quiero tomar más o no quiero hacer cosas que a lo mejor no vayan contigo, pues bueno, se sienten que pues ya no compaginan y me van a rechazar. Entonces es nuevamente darle gusto a los demás, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver con los límites, pero en pocas palabras es trabajar tu autoestima, ponerte límites tú primero y después, pues, darte una medición, puedes empezar a pasitos de bebé, ¿no? Desde ponerte límite de a qué horas vas a trabajar, a qué horas te vas a dormir, a qué horas te vas a levantar, a qué horas vas a hacer tus actividades y primero respetarlas tú y después hacérselas saber a los demás, ¿ok? Y pues obviamente, pues lo que nosotros hacemos, todo es una negociación, ¿no? Pero la primera persona con la que debemos de negociar es con nosotros mismos. Gracias, Heriberto. Y por último, no quiero que dejemos este tema sin una pregunta más, que es el otro lado, ¿no? Cuando eres una persona que pone demasiados límites, ¿cómo nos puedes tú aconsejar, pues, que lleguemos a esta medición? O sea, ¿en qué momento dejamos esta parte de extremos, ¿no? De no saber cómo poner límites a poner demasiados. ¿Cuál es como tu recomendación? Claro, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo te das cuenta si eres una persona limitada, corrompida, ¿no? Pues básicamente porque hay mucha pobreza, mucha escasez en tu vida, tan simple como eso. Porque todavía porque no te has desarrollado tu máximo esplendor. Entonces, ese es como los indicadores cuando yo
puedo percatarme de que vivo en limitado. Y entonces me limito con, ahora estoy del otro lado, me limito con mi tiempo, me limito con mis relaciones, ¿no? Y que nuevamente, no es que esté bien y que esté mal, simplemente es un punto de vista objetivo, dependiendo cuál sea tu meta. Porque, por ejemplo, si tu meta es ser un vendedor profesional, pues básicamente sí deberías de limitarte en relaciones tóxicas, deberías de limitarte en distractores, deberías de limitarte en información chatarra, deberías de limitarte en vampiros energéticos, deberías de limitarte en todo lo popular que pues básicamente no te ha dejado salir y avanzar en tu vida. Ahí sí, pues básicamente son como todas esas limitaciones, ¿no? Y tajantemente. Y explayarte, ¿no? Y a lo mejor ahí ser una persona 100% sin límites, ¿no? Podría hacerse también. O, como yo te decía, aprender a ponerte límites y reglas tú mismo, pero en lo positivo, porque, pues básicamente, pues todo recae en la meta que traigas. O sea, hoy yo te puedo decir que pues, básicamente no existen cosas buenas ni malas, simplemente existen cosas. Que nosotros las empleemos y las llevemos a cabo para ciertos fines, está bien. Hoy por hoy yo te podría decir, bueno, un carro es bueno o malo. Pues bueno, yo creo que lo diseñaron para cosas benéficas. Pero, por ejemplo, meterle el acelerador hasta 240, 250 kilómetros por hora en el periférico o en una autopista lloviendo y en estado de ebriedad, bueno, creo que ahí sí ya nos estamos siguiendo del otro lado. Creo que las motocicletas, pues es un buen invento, ¿ok? Que pues lo hicieron para algo positivo, ¿no? Principalmente cuando vives en ciudades con mucho tránsito. Sin embargo, cuando lo usas del otro lado con irresponsabilidad, ¿no? A un exceso de velocidad y nuevamente sin las precauciones, las protecciones que se requiere, bueno, pues nos estamos siguiendo. Entonces, yo creo que esta cuestión, Gris, es un punto de vista objetivo y subjetivo, por supuesto, dependiendo las metas que tú tengas. Entonces, podemos ponernos límites si nuestra meta lo requiere, pero también deberíamos de ponernos límites para también no abusar, ¿no? Y entonces todas estas cuestiones positivas pues sean contraproducentes. De acuerdo, Heriberto. Pues muchísimas gracias, como siempre, por toda esta información tan valiosa y sobre todo, pues poderosa para nuestro crecimiento, tanto personal como en los negocios. Y así podemos identificar muchas de las acciones que seguramente realizamos mientras vamos desenvolviéndonos en nuestro negocio, en nuestras ventas. Y pues podemos ir modificando y haciendo prueba y error, ¿no? Para saber bien cuál es, como bien dices tú, pues nuestra meta y nuestro objetivo. Y muchísimas gracias, como siempre, por este espacio. A todas las personas que están viendo siempre por esta serie de videos, pues coméntenos por favor qué les ha parecido, en cuál de todas estas frustraciones del vendedor se han identificado más y sobre todo pues cuál les ha gustado, ¿no? Los tips, cómo los han aplicado. Heriberto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gris, y bueno, pues gracias nuevamente a todas las personas que nos ven por el YouTube, esperando que esta información sea de valor, sea pues de aportación para su formación en esta industria que es la venta y la negociación sofisticada. Muchísimas gracias y recuerden dar pulgar arriba y dejarnos sus comentarios. Muchísimas gracias, Gris. Gracias a ti y recuerden, síganos en otra psicocápsula más con el psicoestratega tridimensional deportivo Heriberto Carvajal. Hasta la próxima.